En este vídeo vamos a ver la segunda parte de vectores. Dos vectores fijos son equivalentes cuando tienen el mismo módulo, la misma dirección y el mismo sentido, pero distinto origen, es decir, distinto punto de aplicación. Además, se cumple siempre que dos vectores equivalentes tienen las mismas coordenadas. Vamos a ver un ejemplo. Para ver un ejemplo, consideremos 4 puntos A, B, C y D y vamos a comprobar si los vectores A, B y C y D son equivalentes de dos maneras. Primero representándolos en el plano y después calculando sus coordenadas. Vamos a dibujar, por tanto, el punto A, el 1, 2 y el punto B, que es el 4, 4 y el vector AB, que sería este. Por otro lado, vamos a dibujar el punto C, menos 4, 1, el punto D, menos 1, 3 y el vector CD. Si nos damos cuenta, estos dos vectores tienen el mismo módulo, la misma longitud, la misma dirección, porque están en rectas paralelas y el mismo sentido. Por tanto, son vectores equivalentes. Vamos a hacer el estudio ahora en coordenadas. Para estudiar en coordenadas, calculamos el vector AB en coordenadas. El vector AB en coordenadas se calcula restando las coordenadas de B menos las coordenadas de A, es decir, 4 menos 1 y la segunda coordenada 4 menos 2, es decir, es el vector 3, 2. Calculando igualmente el vector CD, restando coordenadas sería menos 1 menos 4 y la segunda coordenada sería 3 menos 1. Haciendo estas operaciones resultaría 3, 2. De hecho, son los mismos desplazamientos, porque si aquí calculamos desplazamientos, vemos que tenemos 3 desplazamientos horizontales y 2 verticales en ambos vectores. 3 y 2. Por tanto, tienen las mismas coordenadas. Vamos a ver ahora lo que es un vector libre. El conjunto de todos los vectores equivalentes a un vector fijo se llama vector libre y se representa por una letra minúscula y el símbolo de vector. Es decir, todos estos vectores, que son vectores equivalentes, en realidad son un único vector libre y ese vector libre es el que vamos a llamar con una letra minúscula U. Además, se cumplen distintas cosas. Cada vector fijo que representa un vector libre, es decir, por ejemplo, este vector fijo de aquí, es un representante del vector libre. Además, el módulo, la dirección y el sentido de un vector libre es el módulo, la dirección y el sentido de cualquiera de sus representantes. Pues vamos a insistir en la notación. A partir de ahora, los vectores libres los denotaremos con una letra minúscula, ¿vale? Por ejemplo, U. Además, las coordenadas de un vector libre nos van a indicar desplazamientos. Es decir, la primera coordenada el desplazamiento horizontal, la segunda coordenada el desplazamiento vertical. Además, un vector libre se puede dibujar en cualquier punto del plano, por eso se llama libre. Pues a modo de ejemplo vamos a dibujar el vector libre 3 menos 2. Como hemos dicho que es un vector libre, podemos dibujarlo en cualquier punto del plano. Si cojo como punto de origen, por ejemplo, este, y dibujo el vector 3 menos 2, son 3 desplazamientos horizontales hacia la derecha y 2 verticales hacia abajo, por ser menos 2. Entonces, si yo dibujo ese vector, sería este, que como vemos cumple 3 desplazamientos horizontales hacia la derecha y 2 verticales hacia abajo, menos 2. Entonces, este sería nuestro vector U de coordenadas 3, menos 2. Pues vamos a ver ahora cómo podemos calcular el módulo de un vector. Supongamos que tenemos un vector de coordenadas U1, U2. Es un vector libre. Si tuviésemos un vector fijo, el procedimiento sería igual. Pues vamos a dibujarlo en el plano. Un buen consejo es dibujarlo en el origen. Entonces, si nosotros dibujamos el vector en el origen, sería, por ejemplo, este. Vector U de coordenadas U1, U2. Si nosotros queremos calcular el módulo del vector, lo que queremos hacer es calcular la longitud del vector.
Por tanto, lo que nosotros queremos es calcular la longitud de este segmento. ¿Cómo podemos calcular la longitud de este segmento? Pues evidentemente utilizando Pitágoras. Si nosotros dibujamos un triángulo rectángulo, veremos que las medidas son, esto sería U1, desplazamientos horizontales, U2, desplazamientos verticales. Pues aplicando el teorema de Pitágoras y recordando que la notación para el módulo de un vector es la siguiente, tendríamos que el módulo del vector U se calcularía con la raíz cuadrada de la primera coordenada al cuadrado más la segunda coordenada al cuadrado. Vamos a deducir, por tanto, la fórmula para calcular el módulo de un vector. Dado un vector U de coordenadas U1, U2, su módulo se puede calcular como la raíz cuadrada de la primera coordenada al cuadrado más la segunda coordenada al cuadrado. Veamos, por tanto, un ejemplo. Dado el vector de coordenadas 3, menos 2, vamos a calcular su módulo. Sería la raíz cuadrada de primera coordenada al cuadrado más segunda coordenada al cuadrado. Es decir, raíz de 9 más 4, la raíz de 13. Si el vector fuese fijo, se haría exactamente igual, previamente calculando el vector AB, por ejemplo, si nos dan los puntos A y B. Por último, vamos a ver cómo podemos calcular la distancia entre dos puntos. Dado un punto A de coordenadas A1, A2, imagina que el punto A estuviese aquí, y un punto B de coordenadas B1, B2, imaginemos que está aquí. Si nosotros queremos calcular la distancia entre esos dos puntos, lo primero que vamos a hacer es calcular el vector AB. ¿Y cuáles serían las coordenadas de ese vector AB? Pues teniendo en cuenta que las coordenadas de A son A1, A2 y las de B, B1, B2, las coordenadas del vector AB serían B1 menos A1, B2 menos A2, es decir, coordenadas del extremo menos coordenadas del origen. Lo podemos anotar aquí, serían B1 menos A1, B2 menos A2. Y para calcular la distancia que hay desde A hasta B, tendría que calcular la longitud del vector AB. Para calcular la longitud del vector AB, simplemente tendría que calcular el módulo del vector AB. Por tanto, la distancia desde A hasta B se va a calcular con el módulo del vector AB. Es decir, teniendo en cuenta cuáles son las coordenadas del vector AB, la primera coordenada del vector AB sería esta y la segunda coordenada del vector AB esta, pues tendríamos que hacer para calcular el módulo del vector AB la raíz cuadrada de la primera coordenada al cuadrado, B1 menos A1 al cuadrado, más la raíz cuadrada de la segunda coordenada al cuadrado, B2 menos A2 al cuadrado, porque tendríamos estas coordenadas al cuadrado. Por tanto, en general, dados dos puntos AB, la distancia que hay desde A hasta B es el módulo del vector AB, es decir, la raíz cuadrada de esas diferencias al cuadrado. En resumen, ¿qué podemos hacer para calcular la distancia entre dos puntos? Si no recordamos la fórmula anterior, podemos calcular el vector AB y luego calcular su módulo. Un ejemplo, para calcular la distancia que hay entre dos puntos A y B, lo primero que vamos a hacer es calcular el vector AB. Recordad que son las coordenadas del extremo menos las coordenadas del origen, menos 1, menos 3, y la segunda coordenada 2, menos 1. Es decir, el vector AB sería el menos 4, 3. Y una vez que tenemos esto, para calcular la distancia que hay desde A hasta B, bastaría con hacer el módulo del vector AB. Es decir, el módulo del vector menos 4, 3, la raíz cuadrada de menos 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. Es decir, la raíz cuadrada de 16 más 9, que es la raíz de 25, que es 5. Y esa sería la distancia que hay entre los dos puntos. También podríais utilizar directamente la fórmula anterior.